Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En este video voy a estar hablando del papel de la iglesia y el arte gótico en el siglo XII y XIII. Durante el siglo XI, las zonas urbanas tuvieron un notable aumento económico, al igual que en zonas rurales, gracias a mecanismos tecnológicos que aumentaban la producción y asimismo poder tener la posibilidad de ir a vender en ciudades, posibilitando que estas personas manejasen su propia capital, pudiendo así generar recursos propios que generarían un periodo de urbanización en donde personas campesinas empezarían a vivir en ciudades. Estos espacios se comenzarían a llamar burgos, es decir, personas que vivían del comercio. Muchas de las iglesias del periodo sajón desaparecieron, por no decir todas. Estas fueron iglesias bastante simples, hechas con madera y techo de paja, que no perduraron con el tiempo. En el siglo XII, obispos y nobles empezaron a contratar y asimismo supervisar las construcciones de iglesias. El estilo de estas iglesias se llamaría estilo normando en Inglaterra y estilo románico en el continente. Las iglesias en esa época fueron construcciones que resaltaban demasiado, ya que no habían construcciones tan grandes en ese entonces, además de que estas fueron hechas de piedra, inclusive obras de arte que guardaban en su interior pinturas y esculturas que hacían que la gente se maravillara al verlas. Las primeras iglesias tenían formas usadas por los romanos, ya después los arquitectos empezarían a diseñar con forma de cruz, adoptando estas formas a la arquitectura romana. Las iglesias románicas y normandas tenían pilares que contaban con arcos semicirculares, algo muy característico de la arquitectura romana. En cada una de estas hay poca ornamentación en su estructura, además de continuas paredes, lo que asemejaba bastante a una estructura medieval. La tarea de los arquitectos fue mejorar las iglesias, por lo que se trataron de solucionar algunos problemas como cambiar el techo de madera que no tenía tan buena estética y eran más propensos a provocar incendios, además de que muchos de los conocimientos de cálculos matemáticos de la arquitectura romana se habían perdido, por lo que en el siglo XI y XII se tuvo que experimentar para lograr edificaciones decentes. Lo más sencillo fue construir grandes pilares de piedra, uno al lado del otro que se uniesen o cruzasen entre ellos como un puente, además de considerar hacer techos ligeros. También se necesitó grandes masas de piedra para hacer los túneles o bóvedas. La decoración de las iglesias, sus pinturas, esculturas, relieves fueron hechos con fines de poder enseñar o representar personajes o hechos que ocurrieron en la Biblia y también asombrar a las personas con las increíbles obras de arte con un sentido y simbolismo en el color y la forma. Durante el final del siglo XII y comienzos del siglo XIII se comenzarían a formar nuevas ideas que revolucionarían la arquitectura de las iglesias y empezarían a formar lo que conocemos como arte gótico, que comenzaría en el norte de Francia. El estilo románico y normánico empezaría a pasar de moda con el nuevo movimiento gótico, revolucionaría el diseño arquitectónico de las iglesias durante todo este siglo. Ya para este momento se empezaría a desarrollar más las ideas que darían paso a la arquitectura gótica. Uno de los cambios fue la implementación de arcos cruzados, además de arcos más puntiagudos, pero además se dieron cuenta que entre cada pilar había un muro, el cual se ideó quitar trayendo de por sí algunas complicaciones, pero posibilitó el poder poner un ventanal grande que sería beneficioso para la iluminación de la iglesia y por supuesto esto no alteraría drásticamente la resistencia de la construcción. Además, esto fue beneficioso para las iglesias ya que con este se aprovecharían los ventanales para desarrollar obras en los mismos, iluminando el entorno y asimismo asombrar a las personas con obras o mandalas espectaculares. Uno de los conflictos entre los cuales las iglesias se enfrentaban fue la no utilización de materiales como el metal o el acero. Por supuesto, realizar algunos cálculos minuciosos fue suficiente para hacer construcciones de piedra,
por lo que necesariamente el hecho de no usarlos realmente no fue una desventaja. Otro de los conflictos entre los cuales los arquitectos góticos se enfrentaron fue debido a que las construcciones curvas de piedra ejercían no solo un peso hacia abajo, sino también hacia los lados, por lo cual fue necesario el uso de contrafuertes por la parte de afuera en el caso de la bóveda de la iglesia, y en el caso de lo que es la nave se usaron arbotantes, que básicamente son varios soportes que permiten mantener la obra desde afuera, complementando la estructura de la iglesia. Otra de las grandes diferencias con respecto a lo que es la arquitectura románica era de que esta tenía una cruz latina bordeando toda la iglesia, mientras que en el arte gótico los arquitectos realizaron una cruz interna, pero como tal su borde no necesariamente seguía algún patrón. Durante el periodo de finales del siglo XII y inicios del siglo XIII, las construcciones de las iglesias, debido a inexperiencias y experimentación de los arquitectos, se tuvieron que realizar algunos cambios en el diseño. Esto con el fin, por supuesto, de realizar construcciones que pudiesen, con esa magnitud tan impresionante, mantenerse de pie con el tiempo. También cabe mencionar que las esculturas fueron para los artistas de gran importancia para la decoración de las iglesias, ya que a comparación de se alejaría de las esculturas románicas que se distanciaban de la realidad, por lo que a este periodo gótico la escultura tuvo un gran salto en cuanto al gran detalle en la ropa, cuerpo, rostro, cabello y posición, dando a cada una de estas características únicas y celestiales, vivificando así la piedra. Y no solo de representaciones vívidas de personajes y escenas bíblicas, sino también de arabescos y patrones naturales de relieves que decoraban las paredes de la iglesia de manera tan vasta y exagerada que hacían a esta algo muy glorioso y espectacular. La pintura por su parte se enfocaría en la decoración de vitrales, la ilustración de manuscritos, además de pinturas en los muros y superficies de madera, por supuesto todo en función de la iglesia.